era un violento terrorista doméstico. Así fue como justificó el gabinete de Trump la ejecución del enfermero estadounidense y protestante pacífico Alex Preddy, a manos del ICE en Minneapolis. Terrorista. La etiqueta con la que el imperio estadounidense ha criminalizado a todo país, pueblo o liderazgo que ha querido invadir o derrocar. De Irak a Palestina, de Cuba a Venezuela. Y vuelve hoy como boomerang imperial contra su propia población. Sin ser nada nuevo, el fascismo nunca ha sido otra cosa que la importación de las tácticas de asedio y dominio ensayadas en las colonias de vuelta a su origen. Un imperialismo hoy estadounidense que no solo saquea recursos naturales del sur global, dominando nuestros territorios como centros de control militares e ideológicos, sino que los usa como laboratorios de castigo y vigilancia, para luego exportar esas mismas técnicas inevitablemente a casa. El campo de pruebas, Gaza. La primera aplicación interna, Minnesota. ¿Qué otras técnicas coloniales están en camino? ¿Podríamos estar ante un pueblo estadounidense que empieza a sufrir lo que su ejército lleva décadas infligiendo al sur? Yo soy Sassy Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Lo que ocurre hoy en Estados Unidos solo puede entenderse como un fenómeno en concreto, el boomerang imperial. No es una idea nueva, fue clave para explicar la génesis y la naturaleza del régimen de Hitler, al mostrar que las técnicas del nazismo no nacieron en Alemania, ni en Europa, sino que se ensayaron antes en las colonias, porque la violencia imperial siempre regresa. Dicho de otro modo, no hay fascismo sin imperialismo, ni imperialismo que no termine volviéndose fascismo para su propio centro. Pero, ¿cómo se ve este boomerang ya arribado a los Estados Unidos de hoy? Si hoy la figura por excelencia de la fuerza del régimen de Trump es el ICE, no puede entenderse sin mirar a un ejército que, financiado y armado por Estados Unidos, usó Gaza como campo de ensayo, las IDF israelíes. El paralelismo empieza en la propaganda que justifica sus crímenes. J.D. Vance imita a Netanyahu al declarar que los agentes de ICE que asesinaron, por ejemplo, a Renee Nicole Good o Alex Preddy, actuaron en defensa propia, afirmando falsamente que las víctimas intentaron matarlos. Luego llega la palabra mágica para criminalizar a la víctima: terrorista. Usada en Palestina para asesinar médicos, periodistas y niños, y en Estados Unidos contra protestantes pacíficos y cualquiera que se enfrente al régimen. When you perpetuate violence against a government because of ideological reasons and for reasons to resist and perpetuate violence, that is the definition of domestic terrorism. Pero los paralelos van más allá de una narrativa compartida. Según Deadly Exchange, un informe realizado por investigadores y académicos, miles de agentes de ICE, el FBI y la CIA han sido entrenados por el ejército sionista, desde el ataque a las Torres Gemelas de 2001, justificado por la supuesta lucha antiterrorista. Un lazo fortalecido tras el recrudecimiento del genocidio contra el pueblo palestino desde 2023. Contexto en el que, según declararía Peter Hatch, el director asistente del Departamento de Investigación de Homeland Security para ICE, en un testimonio ante el jurado en 2025, los estudiantes pro-Palestina en universidades estadounidenses que fueron encarcelados o deportados por ICE se detectaron gracias a la plataforma de espionaje israelí Canary Mission. Luego vendría Palantir, la base de datos usando IA que utilizarían las IDF israelíes para identificar blancos de ataque, palestinos a vaya, y que luego usaría ICE para rastrear y monitorear migrantes, facilitando las deportaciones en caliente. Luego vendrían los centros de detención militares israelíes para palestinos, operando por encima de la ley civil y caracterizados por tener celdas superpobladas, por usar tortura, trato inhumano y negligencia médica, resultando en miles de muertes bajo custodia israelí. Palestinos, incluso menores de edad, en su mayoría encerrados sin cargos ni juicio, sino de forma preventiva. Algo como los más de 200 centros de detención de ICE, en donde el 72% de las personas encerradas no tiene historial criminal alguno,
justificando así el vacío legal de la detención indefinida por no tratarse de detenciones punitivas, sino civiles. Centros en donde hasta 2018 se reportan 1.224 casos de abuso sexual por parte de agentes de ICE, y siendo 2025 el año de más muertes bajo custodia. Scripps News was on the ground this fall in El Paso, Texas, at an immigration detention center known as Lone Star Lockup. We found problems there, and now there are new reports of trouble, claims of excessive force, including beatings and sexual abuse. Y es que ICE no opera en el vacío, sino que tal y como Palestina toda se ocupó militarmente, estados enteros como Minnesota están ya bajo ocupación militar declarada. Ante despliegues del ejército y ICE perpetuos en espacios civiles, centros de trabajo, tiendas y escuelas infantiles, donde se ejercen detenciones arbitrarias, como la de Liam Ramos, el niño de 5 años, usado como cebo para entrar en el hogar de su padre y secuestrarlos a ambos. Tan solo uno de los secuestros, sin orden de aprehensión ni justificación legal, de extranjeros y estadounidenses. Esto bajo el gobierno por decreto de Trump, implicando la suspensión casi permanente de derechos, a la par de la amenaza del gabinete de activar la ley de insurrección, invocada por última vez en California en 1992 para suprimir las protestas contra la violencia policial racial. Una ley que le otorga al presidente poderes extraordinarios de emergencia para suprimir todo lo que pueda ser tipificado como violencia doméstica e insurrección. Porque lo que empezó siendo una cruzada contra inmigrantes, hoy se declara, en todo guiño fascista y sionista, como un régimen que castigará a todo quien no se doblegue ante el orden. Hoy, pocas artimañas mediáticas se pueden utilizar para maquillar los abusos de ICE contra la población estadounidense. Pero no olvidemos que los mismos medios que hoy, cuando menos, reportan los últimos asesinatos de ICE a ciudadanos estadounidenses como parte de la construcción de un Estado autoritario y sin garantías legales ni humanas, son los mismos que ayudaron en su momento, desde su trinchera, a volver esto una realidad. Dicho está que de no haber existido el genocidio en Palestina como campo de ensayo para las tácticas de ICE y del régimen de Trump, pero también habría que decir que ese genocidio no se hubiera normalizado sin ayuda del blanqueamiento de los medios corporativos. Desde montajes mediáticos como el de los supuestos 40 bebés decapitados por Hamás el 7 de octubre, repetida por el presidente Biden y esparcida por medios como CNN, France 24 o The Times, muchos sin recular cuando esto fue declarado como falso, hasta el bombardeo israelí de uno de los mayores hospitales en Palestina, en mayo de 2025. Un crimen de lesa humanidad blanqueado en la prensa bajo la mentira de que debajo escondía un túnel de Hamás, usado para mover armas y rehenes, por supuesto algo comprobado como mentira. Así, para los estadounidenses, lo que su imperio practicó y sus medios encubrieron en Gaza ya está en su casa.